Le damos la bienvenida, como cada día lunes, al licenciado en Relaciones Internacionales, Brian Acuña. Él está allí en Costa Rica. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani y hola a todos los oyentes de Jai. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bien, estamos acá listos para ver por dónde va tu pensamiento en esta semana. Bueno, creo que desde la última reflexión que fue hace 2 semanas, he considerado mantener una línea con respecto a este tema de la narrativa y de la retórica, como que me he hecho un poquito masoquista con este tema, pero el tema de Gaza me llama mucho la atención en cuanto al uso de cierto lenguaje y de ciertos términos que hemos estado compartiendo y que incluso se nos hace eco. Hay, por ejemplo, tres cosas que he visto últimamente que se repiten montones con el tema de Gaza. El primero fueron las palabras que dio la encargada de la Cruz Roja con respecto a Gaza, que decía que Gaza es un lugar que es como el infierno en la tierra, ¿verdad? Ahí tenemos un detalle lingüístico bastante significativo. A esto incluso se le llama lenguaje hiperbólico, ¿verdad? Esto de querer ponerle una característica mayor a las circunstancias que se están viviendo. Evidentemente, la crítica, ¿verdad? Es un poco exagerada, está bastante descontextualizada y dificulta, por supuesto, llegar a soluciones prácticas con respecto al conflicto. Además, muestra una vez más esta doble moral que tienen los organismos internacionales, como el caso de la Cruz Roja, que por ejemplo habla en función, por ejemplo, de lo que ocurre con los gazatíes, que por supuesto no negamos su situación humanitaria, pero por el otro lado, hasta el momento se han manifestado con el tema de los rehenes, de los secuestrados que tiene Hamas en la Franja de Gaza, únicamente cuando han ido al intercambio de prisioneros o a recoger cadáveres, ¿verdad? Lo que nos demuestra que en este sentido estamos hablando de una organización cuyo lenguaje es bastante hipócrita en cuanto a su posición. No sé si quieres añadir algo a este punto, sino para pasar al, No, no, al me siguiente. acordaba toda la cantidad de memes que han aparecido con la Cruz Roja siendo de Uber, ¿no? O sea, prácticamente han sido choferes en este tiempo, nunca han exigido ni han conseguido saber del estado de salud de los rehenes, nunca han protestado por el hecho de que haya rehenes, ni mucho menos, nunca han podido acercar los medicamentos a aquellos que tendrían que estar recibiéndolos, o sea, realmente es una hipocresía absoluta. Y además, entender de que contra toda normativa del derecho internacional, que además ya lo hemos mencionado en otra ocasión, no han visitado ni una sola vez a los rehenes. Es más, ni siquiera en 10 años, que fue el periodo que estuvo uno de los prisioneros que más tiempo estaban en manos de Hamas, uno de los secuestrados que estaban en manos de Hamas, en estos 10 años nunca se les visitó. Y ojo que acá no estamos hablando solo del Comité Internacional de la Cruz Roja, estamos hablando incluso de la Cruz Roja Palestina, que en teoría tienen un juramento bajo el cual se rigen todas las organizaciones, ¿verdad?, humanitarias como esta y que hasta la fecha nunca llegaron a cumplir con este principio. El otro aspecto o la otra, digamos, frase lapidaria que hemos estado escuchando es que Gaza es el lugar más hambriento del mundo. Sobre esto incluso la semana pasada escribí un artículo donde criticaba este pronunciamiento porque eh, desacredita de alguna manera el hecho de que hay lugares en África o que hay lugares incluso en el Medio Oriente como Yemen donde la situación humanitaria y en temas de hambruna es mucho mayor, ¿verdad? Se hablaba, por ejemplo, a la hora que hice la recopilación, se habla del poblado de Zamzam o digamos la aldea de Zamzam en Darfur, en Sudán, donde la población está en un grado 5 en cuanto a la situación de hambruna, el cual es el nivel más alto, ¿verdad?, de los indicadores de temas relacionados con alimentos. ¿Por qué es tan llamativo en este caso? ¿O por qué, digamos, insisto en estos dos
aspectos, porque los dos no fueron dichos por cualquier hijo de vecina, ¿verdad? No fueron dichos por cualquier persona. Estamos hablando de personajes o de personal que están vinculados con organizaciones internacionales, los cuales de alguna manera tienen una autoridad moral que tiene, digamos, debido, digamos, a su estatus y a su puesto, ¿verdad? Obviamente hay una serie de elementos ahí de por medio que están altamente politizados, que son los que los hacen tener este tipo de pronunciamiento. Y el tercero, que no sé hasta qué punto ha sido tan masivo, pero a mí me ha salido varias oportunidades, principalmente en imágenes tipo memes, que no son memes, porque en realidad los memes son para reírse y esto pues la verdad es bastante triste. Vi una imagen que se ha compartido en diferentes redes que dice que la principal causa de muerte infantil en el mundo es el ejército de Israel. Eso también es lenguaje hiperbólico. Uno de los grandes problemas que tiene la situación de las narrativas en los conflictos como este, donde el tema de la guerra de la información y de la desinformación es que simplemente se tiran datos sin corroborar porque saben de que el público no está dispuesto a sentarse a corroborar lo que se está diciendo. Y me ocurre mucho, incluso como profesor, y a veces me da cierta molestia que incluso tenga estudiantes que utilizan, por ejemplo, como fuente válida para informarse o para nutrirse cuentas de TikTok, ¿verdad? Sabiendo de que, en primer lugar, lo que sale de TikTok son unos cuantos segundos porque no da para más, porque además el TikTok está creado únicamente para un proceso de atención muy corto, que el máximo son 3 minutos y el tema es muy bueno. Y por otra parte, porque mucha de la información que sale en TikTok no está corroborada. Hay obviamente una responsabilidad del consumidor de corroborar esta información, pero evidentemente en el día a día, en nuestro quehacer, posiblemente hay temas que simplemente nos mueven por una cuestión de pasión, ¿verdad? Y esto es quizás es el elemento más grave, que la mayoría de los contenidos que estamos obteniendo en la época actual con respecto a Gaza y con respecto a muchos conflictos no vienen con la intención de informar, sino que vienen directamente con la intención de hacer sentir. De hecho, la dinámica en las redes sociales, Instagram y TikTok principalmente, porque son las dos redes, digamos, más de consumo rápido, es hacerte sentir algo. Y en esto me llama mucho la atención porque actualmente está saliendo muchas publicaciones, principalmente de la BBC y del País de España, digamos, como para contrarrestar de que por un lado es la misma información tanto en inglés como en español. Un camarógrafo y periodista palestino que presenta, digamos, este es el diario vivir de los palestinos para conseguir agua en Gaza. Entonces él se va hasta un lugar donde hay una tubería y se sirven agua y demás. Esto no es una noticia. Y ahí me disculpan, yo no soy periodista de profesión, creo que muchas de las cosas que he aprendido, lo he aprendido con expertos y con gente que sí está en el medio, ¿verdad? Incluyendo al gran Danny Saltzman por acá y a Miki Steuermann, que he aprendido muchas cosas de tema periodístico y de tema comunicacional, pero definitivamente esto no es una noticia, esto es directamente una narrativa tapado, digamos, con una careta de temas periodísticos que lo que buscan es tocar fibras y no, digamos, no generar reflexión y no generar conciencia. Desgraciadamente lo vemos desde un titular hasta en un contenido donde la intención no es el consumo, sino técnicamente lo que se habla en la actualidad de los famosos clickbait, ¿verdad? Que al final de cuentas la gente llegue, aunque lea el primer párrafo y de ahí no sigan más y que no tengan, digamos, intenciones de corroborar la información, sino simplemente consumir por lo que le hacen sentir en el momento, y esto me parece muy peligroso, pero desgraciadamente es el modelo comunicativo que tenemos en la época actual. Hay otra pregunta para hacerle a muchas personas. Bueno, a lo mejor vos tenés la posibilidad de hacerlo como docente o cuando te convocan. El día anterior al 7 de octubre, o el mes anterior, ¿cuál era la causa de muerte más importante en Gaza? ¿Israel o Hamás? Ese día, ¿había hambre en Gaza? No.
Ese día había, porque uno pareciera que uno saltea el hecho de que hubo una invasión terrorista a un país soberano, que ese ente terrorista que gobierna una franja, una parte de territorio, casi todo el dinero que recibió del mundo para que sus vidas sean mejores, lo utilizó, y lo estamos viendo, contra el ejército de Israel. Casi 2 años después, Israel no puede terminar de destruir la cantidad de túneles y fábricas y el acopio de explosivos y de misiles hechos con bloqueo, hechos con restricciones. ¿De dónde venía la plata que los trabajadores de Gaza traían? ¿De Gaza o iban a trabajar a Israel? Y traían sus salarios. Digo, son todas preguntas para hacerse, y esto, como bien decís vos, no quita la tragedia, no corre la tragedia de su lugar. Es una tragedia Gaza. La pregunta es quién provocó la tragedia. Sí, acá hay un tema que me llama mucho la atención de lo que dices sobre el 6 de octubre. ¿Qué estaba pasando el 6 de octubre? Pero cuando escuchas la narrativa, vuelvo exactamente a este mismo punto, vas a escuchar decir, este conflicto no empezó el 7 de octubre. Y es cierto, el conflicto no empieza el 7 de octubre. El conflicto es mucho anterior. Pero acá la pregunta no es necesariamente cómo estábamos el 6, cómo estábamos el 5, cómo estábamos el 14 de mayo de 1948. Aquí el asunto, lo que viene, digamos, importante a preguntar siempre es ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos en la situación en la que estamos actualmente? ¿Por qué los palestinos están divididos en dos zonas, Cisjordania y Gaza? ¿Por qué hay dos grupos políticos dirigiendo la vida de los palestinos? ¿Por qué la OLP nunca impulsó un Estado palestino hasta que se vio lo suficientemente acorralada y expulsada de diferentes territorios del Medio Oriente? Es que la pregunta más válida en todo esto es ¿por qué? Porque cuando nos damos cuenta, la mayoría de las respuestas que nos dan es como el mono que brinca de una rama a la otra. Planteas una idea y te saltan inmediatamente a otra idea. Por ejemplo, decimos, el 7 de octubre, el 6 de octubre no estaba pasando nada, entraban suministros a Gaza, había una población palestina que trabajaba dentro de Israel, que abro paréntesis, por cierto, mucha de esta población fue la que pasó información también por la cual se llegó a generar la masacre del 7 de octubre, pero empiezan a decirte, sí, pero jamás fue creado por Israel. Le refutas la idea de que jamás fue creado por Israel y le dicen, no, lo que pasó en los años 80 fue exactamente otra cosa, ¿verdad? Un movimiento que apareció con un corte religioso, etcétera, etcétera. Explicas Bueno, eso ¿qué pasó después y de te la brincan. desconexión unilateral? Completo. Porque Completo. O sea, habría que ir a ese día. Israel se retira de Gaza. ¿Qué hizo el pueblo palestino con Gaza, con la retirada de Israel? Que por otra parte, Israel tuvo que dejar un montón de medios de producción que fueron pagados, fueron comprados por el mundo para que los palestinos tuvieran de qué vivir en ese momento, y fueron absolutamente destruidos porque los dejaron los judíos. Digo, yo por lo menos detecto 3 momentos en la historia reciente, y recientes desde el 48, 3 momentos en los que el Estado palestino pudo haber sido y no fue por culpa de ellos. El primero es en el mismo 48, cuando en ese momento pudieron haber declarado la independencia de un Estado árabe, que eso es lo que decía la partición, y no lo hicieron. Después llega un momento en el que Ehud Barak les ofrece el 97% de todos los territorios que reclamaban y una compensación por el otro 3%, y hasta Jerusalén Oriental como capital. Y Arafat dice no. Y el 7 de octubre otra vez dicen no. O sea, por alguna razón los palestinos no quieren un Estado. Ese no es el reclamo. De haberlo querido ya lo tendrían. Sí, de nuevo, acá, digamos, el asunto está, digamos, dentro del contexto, no de los actores directos, porque los actores directos entendemos cuáles han sido las negativas para llegar, digamos, a una solución duradera o definitiva. El problema aquí está entre los defensores de esta causa, que al final lo que han optado es por saltar de narrativa en narrativa para simplemente mantener un mismo discurso, un discurso demonizador solo y exclusivamente hacia una de las partes del conflicto. ¿Y en qué, digamos, se convierte esto? Se convierte en estrategias de deslegitimación. De hecho, que cuando a mí me aparece algún supuesto, alguien que me debata y que me diga que para él Israel no tiene que existir, yo le digo, bueno, entonces usted y yo no tenemos nada de qué hablar, porque si su solución es que Israel no debe existir,
para mí usted y yo no tenemos nada que debatir, ya usted lo tiene completamente claro, y sobre eso no hay nada que debatir, es algo que simplemente no puede pasar. Entonces, a partir de ahí aparecen... Por parte, desde el aparecen... punto de vista histórico, Brian, es absolutamente incorrecto. Sí, exactamente. En todo caso, ¿por qué razón existiría Estados Unidos? Sí, No, o sea, ¿por qué razón es existe irracional. Francia? ¿Cuál es la razón? La Es razón... completamente irracional, digamos, las razones por las que ellos dicen que Israel es un Estado ilegítimo, pero la idea de ellos es, por supuesto, esto es antisemitismo, aunque no lo quieran decir con todas las letras, pero es antisemitismo a todas luces, pero ellos se han comprado esta narrativa y es la que nos venden. Y a partir de ahí se han promovido otra serie de elementos, incluyendo en la época actual que se está dando con mucha fuerza el tema del BDS, ¿verdad? De diferentes frentes, que creo que es la forma más fuerte de antisemitismo en la época actual que nosotros estamos viendo. Incluso Costa Rica está viviendo un momento con el tema de BDS tapado por otro tipo de circunstancias, incluyendo un término que se ha hecho muy famoso, que es el de la gentrificación, pero de verdad que entre narrativas y medios estamos, digamos, inmiscuidos o metidos dentro de una guerra de disparos a todo, digamos, desde todos los costados, que no sabe uno ni siquiera hacia dónde contestar los tiros, porque definitivamente entre la gente que sí quiere entender y la gente que irracionalmente quiere mantenerse ciega en su propia posición, es un poco complicado, ¿verdad? Poder debatir frente a un montón de absurdos que aparecen incluso en prensa internacional que debería ser responsable, como es el caso del País, que para mí es lo más vergonzoso que existe en la época actual en términos de español, o lo que es la BBC o CNN en el caso de Estados Unidos e Inglaterra. Vamos a tener mucho para charlar en los próximos lunes. Yo tengo una pregunta, te la dejo para otro día si tenés ganas. ¿Cuál es la causa palestina? ¿Qué es? A mí me encanta, porque cada vez que la gente, no, porque yo apoyo la causa palestina. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la causa? Sí, esa te la dejo, la dejamos picando. Dale. Y te la planteo la próxima semana. De hecho, escribí un artículo que todavía no ha salido publicado sobre ese tema, porque sí existe una causa. Lo que no es, digamos, correcto es pensar que es una causa milenaria, pero que existe una causa palestina. Está bien, pero probablemente esa que existe, yo también la apoyo. ¿Se entiende? Sí, completo. A lo que voy es, probablemente la verdadera causa palestina sería apoyada y era apoyada por muchos judíos y por muchos israelíes. Y más te voy a decir, la mayoría de las víctimas del 7 de octubre eran gente que apoyaba la paz y una causa palestina que les diera a ellos una vida mejor y un terreno y un territorio y la posibilidad de desarrollar su futuro. O sea, la mayor parte de las víctimas del 7 de octubre eran la gente más cercana a apoyarlos, lo cual demuestra que no fueron masacrados por lo que pensaban, fueron masacrados por ser judíos, ni más ni menos. Pero bueno, queda para otro día y me va a encantar saber de tu artículo y poder charlar sobre eso. Te mando un abrazo, Brian. Buena semana. Dale, un abrazo de vuelta, que estén muy bien todos. Chao. Gracias. Brian Acuña Obando es licenciado en Relaciones Internacionales, está ya muy cerquita de obtener la maestría y nosotros tenemos el gustazo de poder arrancar la semana charlando con él.